Soy Mari Carmen, en el instituto llevo un montón de años y he sido del departamento de euskera y ahora estoy dando castellano este año, y he traído un libro que se titula El Valle sin Nombre. Es de Ivonne Martín, de la editorial Travel Book, que tiene como 470 y no sé cuántas páginas, 475, y lo he elegido porque lo compré en la feria de Durango y es una novela histórica. Es la literatura que más me gusta, las novelas históricas, y sobre todo las ambientadas en la Edad Media. Este libro cuenta la historia de un chaval que vive en un caserío, en un pueblo que se llama Oialde, que no existe, pero que está cerca de Getaria. El autor lo sitúa cerca de Getaria, y él y su familia viven bajo el mando de un señor, como casi todos en la Edad Media, pero él se rebela porque su señor era el típico dictador cruel que le daba lo mismo matar, quemar, le daba igual todo con tal de vivir bien y mantener su estatus y su situación. Y entonces él, después de muchas peripecias, aventuras, mucho sufrimiento y mucho trabajo, consigue salir de allí, se escapa, se va a Barcelona, vuelve y consigue, junto con sus paisanos, acabar con el señor este en cuestión y consigue ser libres al final. Aquí está el libro.